¿Cómo convertir coordenadas rectangulares a coordenadas polares? Para hacerlo yo voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo como el que se observa aquí, un triángulo rectángulo, recordemos que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Yo tengo un lado C, que es la hipotenusa, tengo un cateto A y tengo un cateto o lado B. El teorema de Pitágoras me dice que yo puedo obtener mi lado C o la hipotenusa con esta fórmula. C es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Y entonces si obtengo yo mi hipotenusa o mi lado C, ya tengo la magnitud del vector. También acuérdense que el vector se compone de una magnitud, por ejemplo 5 metros a 36.86 grados. Necesito la magnitud, que viene siendo la hipotenusa. Pero también necesito la dirección, que es este ángulo de aquí, del triángulo. ¿Okay? Entonces para sacar esa dirección o ese ángulo yo utilizo esta fórmula. El ángulo es igual a la tangente inversa de mi lado B sobre mi lado A. Mi lado B siempre va a ser el que está en el eje Y. Mi lado A siempre va a ser el que está en el eje X. Además vemos aquí dos fórmulas en verde. Esas dos fórmulas es lo mismo, solo que expresado en forma diferente. Aquí mi lado C o mi hipotenusa sería mi vector resultante. Mi vector resultante es la hipotenusa. ¿Okay? Mi lado A o mi cateto A es mi vector que está en el eje X, este de aquí. Y mi lado B o mi cateto B va a ser el vector que está en el eje Y. Entonces, si se fijan, es la misma fórmula. ¿Okay? Lo mismo la fórmula de abajo, tangente inversa de mi vector en el eje Y, o sea, mi cateto B, entre el vector en el eje X, o sea, mi cateto A. Entonces, es lo mismo. Vamos a ver un ejemplo de cómo convertir coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Aquí en el dibujo se observa que yo tengo un vector, permítanme, que yo tengo un vector en el eje X, mi vector azul. ¿Hasta dónde llega? Hasta el 4. Entonces, ¿cuánto vale X? Mi vector en X vale 4. Y tengo otro vector, el rosa, que se mueve en Y. ¿Hasta dónde llega ese vector en Y? Mi vector en Y, ¿cuánto vale? Pues vale 3. Entonces tengo el valor de X y tengo el valor de 3, o sea, mi coordenada rectangular que es 4,3. ¿Ok? Ya tengo los valores de X y Y. Con esos valores de X y Y yo voy a sacar mi vector resultante, es decir, la hipotenusa, este vector que tengo yo aquí dibujado de color verde. Ese va a ser mi vector resultante, que es la hipotenusa o el lado C en el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí tengo mi fórmula, la utilizo. ¿Cuánto vale mi vector en X? Mi vector en X vale 4 y lo anoto. ¿Cuánto vale mi vector en Y? Mi vector en Y vale 3, lo anoto. Esos vectores en X y en Y se tienen que elevar al cuadrado cada uno. Entonces hago 4 al cuadrado y me da 16. Luego hago 3 al cuadrado y me da 9. Ya que tengo eso, los tengo que sumar. 16 más 9 me da 25. Y al final hago la raíz, porque acuérdense que la fórmula es raíz de todo eso. Entonces, raíz de 25 me queda 5. ¿Cuál es la magnitud de mi vector? Pues la magnitud de mi vector es 5. Las unidades que me indiquen, en este caso me indica que son metros, entonces aquí tengo 5 metros. ¿Okay? Mi vector en X es 4 metros, mi vector en Y es 3 metros y mi vector resultante, la hipotenusa o el lado C del triángulo, son 5 metros. Entonces ya obtuve mi magnitud del vector, me falta sacar la dirección. Aquí ya tengo el resultado, pero estamos viendo cómo obtenerlo. ¿Ok? ¿Cómo saco ese ángulo, esos 36.87 grados? Bueno, entonces, lo que yo quiero sacar es el ángulo de aquí. Ese es el ángulo que quiero obtener. Para eso voy a utilizar la fórmula de tangente inversa. Tangente inversa de mi vector en Y entre mi vector en X. ¿Cuál es mi vector en Y? Mi vector en Y es 3. Y mi vector en X es 4. Entonces hago 3 entre 4.
3 entre 4 me da 0.75. Ya que tengo ese 0.75, yo le saco la tangente inversa. Entonces, tangente inversa de 0.75, nos vamos a la calculadora. Tengo 3 entre 4 me da 0.75. A eso yo le voy a sacar tangente inversa. Entonces hago tan a la menos 1, que está arriba de la tecla tan o tangente. Entonces para eso necesito la función Alt, Shift, segunda opción, según su calculadora. En este caso es Alt, tangente. Y me queda a tangente o tangente inversa o tangente a la menos 1 de 0.75. Igual me da 36.86. Y ese es mi ángulo. Aquí tengo un ángulo de 36.86. Mi resultado es 36.86. Y entonces ya puedo expresar mi vector. Acuérdense, magnitud y dirección. La magnitud era 5 y la dirección 36.87 grados. Y así es como yo convierto o paso de de coordenadas rectangulares a coordenada polar. Coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Vamos a ver un ejemplo de cómo pasar de una coordenada rectangular a una coordenada polar. Aquí tenemos la magnitud del vector en X y el vector en Y. En X me dicen que es menos 48 metros por segundo y en Y que es menos 46 metros por segundo. Entonces, al ver yo los componentes rectangulares, yo puedo saber en qué cuadrante estoy. Entonces, en X, primero trazo en X, empiezo en 0 y me voy hacia la izquierda porque en X es negativo. Una vez que ya trace mi vector en X, ahí donde termina mi vector en X, voy a trazar mi vector en Y, que es menos 46. Entonces, ¿hacia dónde va en Y? Solo puede ir hacia arriba o hacia abajo. Como es negativo, va hacia abajo. Entonces, ¿dónde quedó o dónde va a quedar mi vector resultante? Pues va a quedar en el tercer cuadrante, porque mi vector resultante se traza desde donde yo empecé hasta donde yo terminé. Ahí trazo mi vector resultante. Entonces, este vector que tengo yo aquí dibujado de color rosa viene siendo mi vector resultante. La hipotenusa del triángulo o el lado C. Y entonces, ahora sí, utilizo el teorema de Pitágoras. Ya tengo mi lado A, tengo mi lado B, con eso puedo tener mi lado C. Mi lado A es mi vector en X, mi lado B es mi vector en Y y mi vector resultante es la hipotenusa. Sustituyo vector en X y vector en Y en la fórmula. ¿Cuánto vale vector en X? Menos 48, lo pongo. Y si se fijan, yo le puse aquí positivo. ¿Por qué lo puse positivo? Pues porque no importa, porque yo lo voy a elevar al cuadrado. Si yo elevo un número negativo al cuadrado, menos por menos me va a dar más. Entonces, elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo dos veces, 48 por 48. Si yo tengo un número negativo, me quedaría, menos por menos me quedaría un número positivo. Entonces no afecta que no le ponga el número negativo. Muy bien, hacemos 48 al cuadrado y 46 al cuadrado. 48 al cuadrado me queda 2304 y 46 al cuadrado me queda 2116. Hago esa suma y me queda 4420. Ya que tenga esa suma, le saco raíz. Raíz de 4420. Raíz de 4420 me queda 66.48. Aquí tengo ya la magnitud del vector, es decir, este vector rosa que tengo acá. Ya tengo la magnitud, es decir, cuánto mide, qué tan grande es, 66.48. Y ahora lo que me falta obtener del vector es la dirección, es decir, qué ángulo tiene. ¿Okay? Entonces este ángulo de aquí lo sacamos con la tangente inversa de Y sobre X. Y acuérdense que el vector en Y es mi lado B, el vector en X es mi lado A.
siempre voy a poner primero y arriba, vector en y, entre vector en x. Y entonces ya tenemos menos 46 entre menos 48. Aquí sí es importante que le pongan el signo negativo. Menos entre menos me va a dar más 46 entre 48. Me queda punto 95. Punto 9583. A eso le voy a sacar la tangente inversa. Si se fijan, la tangente inversa está arriba de la tecla tangente. Entonces ustedes necesitan el Add, el Shift o la segunda opción de su calculadora para tener acceso a esa parte. Ahí depende de su calculadora. A tangente de cuánto era, se me olvidó. A tangente de .9583. Y me queda 43.78. Ahí tengo ya mi ángulo. ¿Okay? Aquí nada más hay que destacar que este ángulo que estoy obteniendo es este de aquí, 43.78. De aquí a aquí tengo 43. Pero yo no quiero ese ángulo, yo quiero el ángulo que va o que está referenciado a partir del 0. Es decir, desde acá hasta acá, pasando por 90, 180 y hasta llegar al vector resultante. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para sacar ese ángulo? Bueno, yo ya tengo esta parte, ya sé cuánto vale esta parte, me falta sumarle esta parte de acá. Y yo ya sé que de aquí a aquí son 180 grados, entonces simplemente hago 180 grados más el ángulo que obtuve, es decir, me quedaría 180 más 43.78. Entonces de magnitud yo tenía 66.48 y de ángulo me había salido 43.78. ¿Qué hice? Pues como estaba en el tercer cuadrante, yo le agregué 180 grados al ángulo, el ángulo que me había salido era 43.78 y entonces hice 180 más 43.78 y eso me dio 223.78. Entonces, ¿cómo voy a expresar mi vector resultante? Este de aquí, ¿cómo lo voy a expresar? Pues 66.48 viene siendo la magnitud del vector y el ángulo viene siendo la dirección, 223.78. Entonces, acuérdense que mi vector siempre debe estar compuesto por una magnitud y una dirección. En este caso, la magnitud son 66.48 y la dirección es el ángulo. Entonces, los ajustes que vamos a hacer al ángulo que nosotros obtuvimos de la fórmula, de esa forma nosotros obtuvimos un ángulo. Pero ese ángulo, por ejemplo, si estoy en el primer cuadrante, es este de aquí. Entonces, en el primer cuadrante está bien, no tengo que hacer nada. Si estoy en el segundo cuadrante, el ángulo que obtengo es el de aquí. Y entonces yo no quiero ese, yo quiero el que va desde 0 grados. Entonces ahí tengo que hacer un ajuste. En el tercer cuadrante, el ángulo que yo obtengo con mi fórmula es este de aquí. Y yo no quiero eso, yo quiero el del que es a partir de los 0 grados. Entonces también tengo que hacer un ajuste. Y en el cuarto cuadrante, el ángulo que obtengo es este de aquí. Y yo quiero desde acá hasta acá. Entonces, ¿qué ajustes tenemos que hacer? En el segundo cuadrante voy a hacer 180 menos el ángulo. En el tercer cuadrante voy a hacer 180 más el ángulo. Y en el cuarto cuadrante 360 más el ángulo. Entonces, por ejemplo, aquí en el segundo cuadrante, ¿qué estoy haciendo? Pues yo estoy haciendo 180 menos el ángulo, me estoy regresando para saber cuánto es desde aquí hasta acá. ¿Okay? En el tercer cuadrante que estoy haciendo, pues yo estoy haciendo 180 más el ángulo que obtuve. En el cuarto cuadrante yo tengo 360 menos el ángulo que obtuve para obtener desde aquí hasta acá. Entonces esos son los ajustes que vamos a estar haciendo si mi vector resultante queda en el cuadrante 2, en el 3 o en el 4. Por ejemplo, en esta imagen yo obtuve mi ángulo con la fórmula y me dio 31.
Entonces yo no voy a usar ese ángulo, yo voy a usar el que es a partir de los 0 grados, desde aquí hasta acá. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues a 180 le quito esos 31. Entonces sería 180 menos 31. Me queda 149. Entonces mi ángulo que voy a usar es el de 149. De aquí a aquí yo tengo 149 grados. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando estoy en el tercer cuadrante? Cuando estoy en el tercer cuadrante, yo quiero obtener el ángulo que va desde aquí hasta acá. Entonces, aquí yo ya sé que tengo 180 y le agrego el ángulo que había obtenido, que era de 53. Entonces tengo 180 más el ángulo, o sea 53. Y me queda 233. Mi ángulo sería de 233. Este ángulo desde aquí hasta acá es de 233. ¿Ok? Y ese es el que voy a usar para dar la dirección de mi vector. Si estoy en el cuarto cuadrante, ahí tengo que hacer 360 menos el ángulo que obtuve de aquí. Ese ángulo que obtuve es de 27. Entonces 360 menos 27. Me queda 333. El ángulo que yo voy a utilizar es de 333. Es decir, desde aquí hasta acá son 333 grados. Y esos son los ajustes que yo voy a estar haciendo en mis cuadrantes. En el único que no voy a hacer ajuste va a ser en el primer cuadrante. En este cuadrante de aquí no tengo que hacer ningún ajuste. En el 2, en el 3 y en el 4 sí tengo que ajustar el ángulo.